El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se puso a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes y a los escribas y ancianos. Un hombre plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó un lagar, construyó una casa del guardia, la arrendó a unos labradores y se marchó de viaje. A su tiempo, envió un criado a los labradores para percibir su tanto del fruto de la viña. Ellos lo agarraron, lo apedrearon y lo despidieron con las manos vacías. Les envió otro criado, a este lo insultaron y lo descalabraron. Envió a otros y lo mataron, y a otros muchos los apedrearon o los mataron. Les quedaba uno, su hijo querido, y les envió este último, pensando que a su hijo lo respetarían. Pero los labradores se dijeron: este es el heredero, venga, lo matamos y será nuestra la herencia. Y lo agarraron, lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. ¿Qué hará el dueño de la viña? ¿Acabará con esos labradores y arrendará la viña a otros? ¿No han leído el texto? La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Intentaron echarle mano porque veían que la parábola iba para ellos, pero temieron a la gente y dejándolo ahí se marcharon. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense. La palabra de Dios que hoy escuchamos tiene la continuidad de lo que hemos estado meditando durante la semana pasada. Hoy iniciamos la carta segunda del apóstol Pedro. Y Pedro está instruyendo a su comunidad. Y en esa instrucción a la comunidad les invita primero a tener unas actitudes de fe o que acompañen la fe. Dice el texto, añadan a la fe la honradez. Añadan a la fe la honradez. Esta versión dice, añadan a la fe virtud. Dice, y a la honradez criterio, y a la virtud conocimiento, al criterio dominio propio, al conocimiento templanza, al dominio propio constancia, a la templanza paciencia, a la constancia piedad, a la paciencia piedad, y a la piedad cariño fraterno, a la piedad cariño fraterno, y al cariño fraterno el amor.
¿Cuál de esas te hacen falta? Dice el texto, a su fe. Añádanla, acompáñenla con estas actitudes: honradez, criterio, dominio propio, constancia, piedad, amor fraterno y amor. Si ustedes las ven, son las realidades con las que muchas veces nos piden vivir lo que aquí celebramos. Son actitudes que nos exigen dentro de nuestra casa, en nuestros grupos, en nuestras comunidades de oración, fuera de este templo. Cuando muchas veces no vivimos la fe desde la honradez, ¿quién nos cree que Dios está en nosotros? Debe existir siempre un compromiso, y la honradez no es hurtar o no hurtar. La honradez es una actitud de libertad interior que me lleva a obrar en consecuencia con mis palabras y mis actos. La honradez nos exige coherencia de vida. Y para eso hay que tener limpio el corazón, limpio de intereses, limpio de malicia, limpio. De esa manera puedo yo obrar de una manera transparente, diáfana. Puedo hacer coincidir mis palabras con mis actos. Y eso nos lleva también a saber administrar nuestra vida, administrar nuestros bienes, administrar nuestra relación con los demás. Porque si cada uno conociera la intención del otro, quizás la maldad sería poca. Pero muchas veces desconocemos la intención que aguarda el otro hacia uno o uno hacia a los demás. Aquí habla del criterio, que en otras palabras también se utiliza el conocimiento. El criterio lo forma el carácter, y al carácter lo forma los valores. Si usted tiene criterios, porque tiene valores. Y los criterios normalmente explican tu manera de vivir, tu manera de proceder. ¿Por qué eres veraz? ¿Por qué dices la verdad? Porque eso me realiza como persona. Porque desde la fe estoy llamado a vivir la verdad. Jesús es la verdad. Y en mí habita Jesús y me mueve a hacer la verdad. Ese es el criterio. El criterio no es porque sí o porque no. Porque podríamos pensar que el criterio es mi posición, que el criterio es mi radicalidad en mi opinión. A veces podría ser soberbia, a veces podría ser orgullo. Aquel que dice, por ejemplo, de aquí no me mueve nadie y punto. Aquí nadie me cambia. Yo ya estoy viejo y usted no me va a venir a decir a mí qué tengo que hacer con mi vida. Eso no es criterio. Eso se llama soberbia. Eso se llama orgullo. Eso se llama ser altanero. El criterio me da a mí, me explica mi manera, mi estilo de vivir en coherencia entre mis palabras y mis actos. Entonces explica tu carácter, tu manera de identificarte en la vida. Aquel que dice que es veraz, que es honrado, que es alegre, que es feliz, que es cordial, que es amable, que es paciente, ese es el carácter de esa persona. ¿Quién lo explica? Su criterio, su manera de proceder, de vivir la vida. El otro aspecto es el dominio propio, dice el texto. La fe vivida desde el dominio propio.
¿Cuántas veces quisiéramos estrangular a aquella persona que nada contra la corriente, verdad? Quisiéramos agarrarlo del cuello y quisiéramos ahorcarlo. ¿Cuántas veces usted tiene esos arrebatos en los que de repente le tocan la llaga? Cada uno tiene una llaguita en la vida, lo que San Pablo llama el aguijón. San Pablo le dice a Dios, tengo un aguijón y 3 veces te he dicho que me lo quites. Y el Señor le respondía, mi gracia te basta. 3 veces le respondió, mi gracia te basta. Muchas veces vivimos con esos aguijones. En pocas palabras, sabemos de qué pata cojeamos. El problema es que muchas veces sabemos cuál es nuestro defecto, nuestra debilidad, y nos acercamos al mal. Y nos acercamos al pecado. Nos probamos. ¿Sabe a qué se parece? Se parece al borrachito que se promete cambiar, dejar el alcohol, pero el fin de semana está buscando al que lo lleva al alcohol. Está buscando pista para caer, sabiendo que esa es su fragilidad. Entonces, el dominio propio es una virtud del espíritu y quizás también de una fe comprometida, de una fe madura, que nos ayuda a nosotros, voy a decirlo vulgarmente, a mordernos la lengua cuando tenemos que hablar o cuando debemos hablar. Nos lleva a ser prudentes. Por ahí dicen que la prudencia hace verdaderos sabios, que nos ayuda muchas veces a no hablar con ira, que nos ayuda muchas veces a ser siempre reflexivos, nos lleva a pensar antes de actuar y de hablar. Pero uno muchas veces, cuando no tiene dominio propio, actúa y después piensa. El dominio propio nos hace ser lentos a la ira, pero ricos en clemencia. Y muchas veces somos al revés, cuando no tenemos dominio propio. Somos ricos en ira, pero muy lentos en la prudencia, en la clemencia. La constancia, el dominio propio te hace constante. La fe nos exige siempre perseverancia. ¿Saben por qué? Porque siempre estamos abocados al pecado, a la maldad. La maldad está a la orden del día y cuando usted decide ser firme en la fe, más lo tienta el mal. Mire, el diablo no está afuera, está en la puerta de la iglesia, mirando a ver a quién de ustedes se lleva, incluso a mí. Ya los que están en las cantinas, en los juegos de azar, en la brujería, en los vicios, ya se los ganó. Ya esos no hay que hacerles mucha campaña. A los que pretende llevarse es a los que están aquí luchando en su fe. Por eso muchas veces, cuando nuestra fe es pegadita así con chicle, inmediatamente, si no sales fortalecido de esta Eucaristía, apenas sales ahí y ves lo que no te gusta ver, y ya caíste, perdiste tu comunión y perdiste tu paz. ¿Por qué? Porque Él está pronto a ver a quién se lleva, a quién se gana. Hay un texto en la palabra de Dios que es bellísimo, dice que la puesta del sol no lo sorprenda en su enojo, porque el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanle firmes en la fe, dice el texto. Es para decir que la llavecita para que el diablo entre al corazón, a la vida de la persona, se llama enojo, pelea. Es la manera de cómo él
destruye la vida de una persona. La fe necesita constancia todos los días, hermano. Todos los días pídasela al Señor. Todos los días haga un voto de orar por este regalo que Dios lo da. La fe no nace con su vida. La fe no se da porque usted comulgue más todos los días. No. La fe es un don de Dios. La fe te ayuda a vivir, a reconocer, vivir en Dios y reconocer a Dios en tu vida. La constancia te da piedad. La piedad no es estar así, como si ya se va a morir. La piedad no es falsa humildad, hermanos. La piedad es aquella actitud que nos acerca a Dios con un corazón limpio. Esa es la piedad. Limpio. La piedad no es hacer y recitar oraciones por devoción. La piedad te lleva a la conversión. La piedad te limpia el corazón para que haya conversión en tu vida. Si la oración no nos compromete, eso no es piedad. Eso se llama hipocresía, fariseísmo. Imagínese usted que estemos cantando aquí, juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro. Cállese, desgraciado, tal por cual. ¿Eso está hablando de lo que estoy orando en el canto? ¿Sí? ¿Eso está hablando de mi vida? Imagínese usted que estemos diciendo, que estemos cantando aquí, por ejemplo, un canto al amor, digamos así como, el amor es comprensivo, el amor es servicial. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor es comprensivo, el amor es... Y llego a mi casa y me amargo con el que me encuentre, después de haber comulgado. ¿Dónde está tu piedad? ¿Dónde está la piedad? Que no nos acerca a Dios. La piedad nos acerca a Dios y nos mueve a la conversión. Y nos acerca a Dios. Y nos da un corazón puro para descubrir, incluso en el pecador, cómo Dios quiere salvarlo. Lo que Jesús tuvo con los pecadores que se encontraban en el camino fueron actos de piedad. Se apiadó de ellos, se compadeció de ellos. Eso es lo que hace la piedad. Mueve al otro a la conversión. A la conversión. ¿Qué hace la piedad en un matrimonio cuando están en disputas, cuando uno o el otro se descubrieron en la mentira o en el engaño? Pues la actitud piadosa lo lleva a compadecerse de la persona, no del pecado, de la persona, y desde ahí lo saca y lo salva. La misión de unos esposos es salvarse el uno al otro. No es ponerse de acuerdo, porque entonces sería una compañía, una empresa, y no se casan como empresa, porque entonces se firmaría un contrato. El matrimonio es poner de acuerdo dos vidas y convertir la vida en una sola familia. Para eso necesitan muchos actos de piedad. La piedad te hace amar a tu hermano y te hace hacer fruto del amor, ser fruto del amor. Todas esas actitudes de fe que acompañan la fe nos hacen creíbles. Nos hacen creíbles. Por eso el evangelio de hoy recuerden
que es Jesús que está camino a Jerusalén. Y hoy les pone un ejemplo a los fariseos, a los sacerdotes, a los escribas y a los ancianos. Y les dice, les pone el ejemplo de una viña, a quien el dueño de la viña se las ha arrendado a unos trabajadores. Y dice, a su tiempo, a su tiempo. Esa palabra es clave. A su tiempo les va a pedir frutos. No se los va a pedir todos. Dice, los que a él le corresponden. Dice, y enviará a quien los recoja. ¿Eso qué significa, hermanos? Jesús sabía que los judíos, los fariseos, los ancianos, los escribas, administraban la ley. ¿Saben qué era la ley para ellos? Era el único medio, ojo, el único vehículo, medio que ellos tenían para salvarse. La ley era para ellos la única manera de cómo ellos se podían salvar. Pero ellos agarraban la ley para condenar, no para salvar. Estaban pendientes del otro para ver qué error cometían y ¡pum!, lo mataban, lo condenaban. Jesús les dice, les van a pedir frutos. Y no cualquier fruto, a su tiempo. Y ese a su tiempo significa que el reino de Dios entra y va creciendo poco a poco en la vida nuestra, hasta que se convierte como en aquella semilla de mostaza y se convierte en un arbusto grande. Y así debe ser también nuestra fe, debe ir creciendo. Y usted puede un día con un, ¿cómo se le llamará lo que mide la fe? Si a la temperatura la mide el termómetro, no sé cómo se podría llamar, una actitud de vida que mida la fe. ¿En qué voy creciendo yo? Hágase ese examen hoy. Porque a mi tiempo, 30 años, 10 años, 50 años, 70 años, siguiendo a Jesús, ¿cuál es el fruto que me va a pedir? ¿O estoy esperando que llegue, me lo pide y a ver si me convierto? A su tiempo. Y dice, ¿hasta qué? Hasta convertir a Jesús en piedra viva, en piedra angular en nuestra vida. Y desde ahí poder decir, Él es el que ha hecho un milagro patente. Un milagro patente. ¿Cuál es el milagro patente? El que se toca, el que se puede ver. Si tú dices que eres veraz, que se note, que se vea. Si tú dices que eres firme en tus convicciones, en tus valores, que eres amoroso, que se note, que se vea. Ese es el milagro patente. Lo que puedes ver, lo que puedes tocar, lo que puedes oler, lo que puedes oír, lo que puedes observar. Que Dios nos ayude, mis queridos hermanos, a vivir nuestra fe con frutos, frutos de vida, pero sobre todo que puedan descubrir el milagro del actuar de Dios en nuestra vida, el milagro del actuar de Dios en nuestra vida, y que se pueda patentizar, es decir, ver, que lo podamos apropiar, que lo podamos sentir, percibir en nuestra vida. Amén.